Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de los tercios, los soldados de élite que dominaron Europa durante más de un siglo. Y es que durante más de 100 años hubo un nombre que hacía temblar a ejércitos enemigos en todos los rincones de Europa, los tercios, considerados por muchos historiadores como la primera infantería profesional moderna. Los tercios españoles fueron el núcleo del poder militar del Imperio Español en los siglos XVI y XVII. No solo conquistaron territorios, sino que redefinieron la manera de hacer la guerra. Hoy los tercios son recordados como una combinación letal de disciplina, innovación táctica y valentía inquebrantable. Fueron protagonistas en algunas de las gestas militares más asombrosas de la historia europea, dejando una huella imborrable en la evolución del arte de la guerra. No se trataba únicamente de soldados formados, sino de verdaderos símbolos de una era cuyas historias aún resuenan en academias militares de todo el mundo. Los tercios nacieron oficialmente en 1534 bajo el reinado de Carlos I de España, también emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque su estructura se fue gestando desde la época de los Reyes Católicos. La necesidad de contar con una infantería permanente, bien entrenada y profesional, surgió tras las guerras de Italia y la aparición de nuevas amenazas en Europa. La expansión de territorios y el mantenimiento del poder imperial exigían una fuerza militar permanente y eficaz, que pudiera operar tanto en tierra firme como en asedios prolongados. El nombre tercio proviene de la organización inicial de estas unidades, divididas en tres partes: piqueros, con largas picas de hasta 5 metros, arcabuceros armados con armas de fuego primitivas llamadas arcabuces y espadachines o rodeleros que combinaban el cuerpo a cuerpo con espada y escudo. Esta combinación de armas blancas y de fuego fue revolucionaria en su momento, ya que permitía adaptarse a todo tipo de combates. La integración de funciones defensivas y ofensivas dentro de una misma unidad fue un adelanto táctico sin precedentes en el campo de batalla. A diferencia de los ejércitos feudales o reclutados temporalmente, los tercios eran soldados profesionales, disciplinados y orgullosos de su condición. Muchos de ellos servían durante años o incluso décadas. Esto generó un alto grado de cohesión, experiencia y lealtad entre los soldados que no luchaban por obligación, sino por vocación y honor. Se forjaba entre ellos un sentimiento de pertenencia, de hermandad que trascendía las diferencias regionales o de clase social. Los tercios eran célebres por su formación en combate, conocida como el escuadrón o cuadro de tercio. Imaginemos un bloque de cientos de soldados piqueros formando una muralla viva con sus lanzas mientras los arcabuceros disparaban desde los flancos. Esta formación era difícil de romper incluso para la caballería pesada enemiga, lo que les otorgaba una ventaja táctica superior. El cuadro combinaba ofensiva y defensa, permitiendo resistir cargas de caballería, disparos de artillería ligera y acometidas cuerpo a cuerpo. Además, su capacidad de maniobra, flexibilidad y resistencia los hacía temibles en cualquier tipo de terreno. Su disciplina era legendaria. Los tercios podían mantener sus posiciones durante horas, incluso bajo fuego enemigo constante, y su ferocidad en el cuerpo a cuerpo
les valió una fama temida en toda Europa. No eran improvisados, entrenaban juntos, se conocían entre sí y aplicaban tácticas ensayadas, algo poco común en la época. El historiador Geoffrey Parker los describió como el arma más eficaz de su época, comparable a lo que serían siglos más tarde las divisiones blindadas del siglo XX. Su impacto fue tal que forzó a otros países a replantearse sus estructuras militares, marcando el inicio de una nueva era en la guerra organizada. El currículum de los tercios está lleno de hazañas épicas, por ejemplo la batalla de Pavía en 1525, aunque anterior a la fundación oficial de los tercios, en esta batalla ya estaban presentes las unidades que luego formarían su núcleo. Derrotaron al ejército francés y capturaron al mismísimo rey Francisco I de Francia. Fue una demostración del poder de la infantería española frente a la caballería tradicional. Este triunfo consolidó el dominio español en Italia durante décadas. Destacaron en el saqueo de Amberes en 1576. En un acto de rebelión ante la falta de pago, los tercios tomaron la ciudad por la fuerza. Aunque brutal, este episodio demostró su capacidad militar incluso en condiciones extremas. Sirvió como recordatorio al poder central de que la lealtad también debía sostenerse con recursos adecuados. Impactaron también en la batalla de Empel en 1585, 9 años después, una de las más míticas. Aislados en una isla inundada por los holandeses, los tercios rezaron a la Virgen tras encontrar una imagen suya enterrada. Poco después, el viento cambió y permitió atacar al enemigo. Esta milagrosa victoria es considerada uno de los momentos más gloriosos y desde entonces la Virgen de la Inmaculada es considerada su patrona. Y finalmente repasamos la batalla de Nördlingen en 1634. En plena guerra de los 30 años, los tercios aplastaron al ejército protestante, consolidando su reputación de invencibles. Fue una de las victorias más decisivas para el bando católico y permitió el control español sobre importantes zonas del Sacro Imperio. Cada una de estas gestas no solo consolidó la reputación de los tercios, sino que redefinió el equilibrio político y militar en Europa. Más allá de su táctica, lo que definía a los tercios era su ética de combate. No eran solo soldados, eran una hermandad. Su espíritu de cuerpo, la mezcla de soldados españoles, italianos, flamencos o alemanes, su resistencia ante la adversidad y su honor los convertían en una fuerza casi mística. Muchos cronistas contemporáneos hablaban de ellos como una muralla humana con moral de hierro. Los soldados de los tercios eran conocidos por su gallardía, sus canciones en medio de las campañas, su devoción religiosa y también por su humor negro. Se decía que los enemigos los temían tanto por su eficacia como por su carácter indomable. No dudaban en desafiar al enemigo con frases sarcásticas, incluso en la antesala de la muerte. Otra característica fundamental era la indisciplina vertical. Respetaban a sus mandos, pero también exigían reciprocidad. Muchos capitanes se ganaban el respeto luchando codo a codo con sus hombres, no desde la retaguardia. En ese sentido, los tercios crearon un estilo de mando horizontal mucho más moderno que otros ejércitos de la época. Se forjaban vínculos personales entre oficiales y tropas que fortalecían la moral y la unidad. Como todo imperio, el de los tercios también tuvo su ocaso. A finales del siglo XVII, la aparición de nuevas tácticas militares y ejércitos nacionales más modernos hicieron que su estilo de combate resultara obsoleto. El crecimiento de la artillería, los fusiles más avanzados y el cambio en las formaciones redujeron la eficacia de sus cuadros compactos. El mundo cambiaba y la guerra también. Su final simbólico llegó con la batalla de Rocroi en 1643, donde fueron derrotados por el ejército francés. Aunque resistieron con honor y valentía, su caída marcó el fin de una era. Aún así, incluso sus enemigos reconocieron su valor. El general francés ordenó rendir honores militares a los últimos tercios caídos en combate. Fue un gesto que evidenció el profundo respeto que generaban incluso en la derrota. El declive de los tercios coincidió con el debilitamiento del Imperio español. Aún así, su legado ya era eterno. Hoy, los tercios son recordados como un símbolo de la historia militar española y europea. Inspiraron a generaciones de soldados y estrategas, y su recuerdo sigue vivo en desfiles, unidades conmemorativas y obras literarias. Incluso el concepto de infantería profesional
que domina hoy los ejércitos del mundo, tiene una deuda histórica con ellos. Su ejemplo sigue siendo materia de estudio en academias militares de todo el mundo. No fueron perfectos, hubo excesos, saqueos y momentos oscuros, pero su impacto en la historia de la guerra es incuestionable. Representaron una evolución crucial desde las milicias feudales hacia ejércitos permanentes modernos. Los tercios no eran simples soldados, eran una idea, una élite, una forma de entender el combate que unía coraje, estrategia y hermandad. Y aunque las lanzas y arcabuces hayan desaparecido, su eco resuena aún entre los libros de historia y también en las páginas de honor de la guerra moderna. Hoy más que nunca, recordar a los tercios es reconocer una época donde la valentía y la innovación definieron el destino en Europa. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast.